Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un bendecidísimo miércoles y muchas gracias por conectarse a esta transmisión, a esta nueva enseñanza. El día de hoy vamos a seguir compartiendo y estudiando la revelación de Jesús a través de sus nombres. Y hoy vamos a compartir acerca de lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, de que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿A qué se refieren realmente esas dos nominaciones de Jesús? El alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego y significan lo mismo que principio y fin. Relacionadas con Jesús en primer lugar y como lo más evidente, significa su eternidad e inmutabilidad. El primero es igual al último, no cambia. Y esto nos lo enseña la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 6, que Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. También esta nominación de Jesús en el Apocalipsis se relaciona con la misma nominación en el Antiguo Testamento para Dios, que encontramos en Isaías 41:4, en Isaías 44:6 y en Isaías 48:12. Y ello es la confirmación de lo que Jesús nos dice en Juan 10:30 y en Juan capítulo 14, versículo 7, que Él y el Padre son uno solo. Esta nominación también está relacionada con una enseñanza tradicional judía. La primera letra del alfabeto hebreo es la letra Aleph y la última es la letra Tau, así como el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. La primera y la última letra del alfabeto griego, a su vez, son la primera y la última letra de la palabra hebrea para verdad, que es la palabra Emet. O sea que Dios no solo es el principio y el fin de todas las cosas, sino también la verdad. Y Jesús y la palabra identifica a Jesús con la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6, la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en Juan capítulo 1, versículo 17, la palabra nos enseña que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo es la verdad y además Jesucristo es la palabra, como nos lo enseña Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4, que nos dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, la palabra nos recuerda que Jesús dice Juan 1:14, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces Jesús es también la palabra. Y como vimos en la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento, Jesús es también la sabiduría. Y la sabiduría es el resultado de la verdad y por ende de la palabra. Entonces Jesús es la verdad, la palabra y la sabiduría de Dios. Según esta misma tradición judía relacionada con las letras Aleph y con la letra Tau, la identificación de Dios con la letra Aleph o alfa indica que Dios es el primero de todas las cosas y que antes de él no existía absolutamente nada. El único que existía era él. Por el otro lado, la identificación con la letra Tau nos indica que Dios es el último de todas las cosas, que no hay nada después de él. Esto, aplicado a la verdad, significa que no había nada antes que él que le pudiera enseñar la verdad a Dios, por lo que él es la fuente de toda verdad.
implica también que no habrá nada después de Él que pueda ser fuente de la verdad. Él es la verdad, por ende Jesús es la verdad. De tal manera que si nada había antes de Él que fuera la verdad, y nada hay después de Él que sea la verdad, Él es la verdad absoluta. Él es, y su palabra es la verdad. Como la palabra tiene su fuente en Dios y Dios es la verdad, la palabra es la verdad. Y como la verdad es la fuente de toda sabiduría, entonces la verdad y la sabiduría solo pueden provenir de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son uno. Recordemos que Dios es uno, pero en tres personas diferentes, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La verdad no puede venir del razonamiento humano. La verdad solo puede venir de Dios. La verdad solo puede venir el ser humano no establece la verdad. El ser humano puede encontrar la verdad cuando va a buscar la verdad en Dios. Para conocer la verdad entonces y ser sabios necesitamos una íntima comunión con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía a toda verdad, como nos enseña Juan capítulo 16 versículo 13. Es importante en esto que nosotros tengamos una idea muy clara, y no solo en nuestra mente sino en nuestro corazón, que Jesús es la verdad, que Jesús es la palabra es la verdad, y la palabra y la verdad nos llevan a la sabiduría, de tal manera que Jesús es la verdad, es la palabra y es la sabiduría, de tal manera que usted y yo, para caminar en una vida sabia, en una vida vivida como se debe, necesitamos ir a la verdad de la palabra y ponerla en práctica para vivir la sabiduría. La sabiduría es la práctica de la palabra, la práctica de la verdad. Entonces, la sabiduría no es solo conocimiento, la sabiduría es aplicación del conocimiento. La sabiduría es vida. Entonces, para ser sabios necesitamos vivir, aplicar la palabra de Dios, la verdad de Dios a todos los aspectos de nuestra vida. Por el otro lado, el que Jesús sea el alfa y la omega nos recuerda algo muy importante, que todas las cosas fueron creadas por Él. La palabra en Génesis capítulo 1 encontramos que toda la creación de Dios fue a través de su palabra. Dios dijo y fue hecho, Dios dijo y fue hecho. Y por el otro lado, la palabra nos enseña en Hebreos capítulo 1 versículo 3 que Jesús sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Eso qué significa? Que todo lo que existe es de Dios, es hecho por Dios, de Dios y para Dios a través de Jesucristo. Y esto nos lleva al señorío de Cristo sobre todas las cosas, y que todas las cosas deberían estar alineadas con Dios. Comenzando por cada uno de nosotros, alinearnos a lo que la palabra de Dios nos dice que debemos ser. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice que debemos ser? Hijos de Dios, salvos. Entonces dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo primero que necesitamos entonces es alinearnos con ser hechos hijos de Dios. Recordemos con el ser hijos de Dios. Recordemos que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen se corrompió por causa del pecado, de la misma forma que esa imagen se corrompió en nosotros por el pecado, y eso nos separó de Dios. Mas ahora en Cristo Jesús, cuando reconocemos su señorío sobre nuestras vidas, que Él es nuestro Señor y Salvador, entonces esa imagen comienza a ser recuperada y usted y yo volvemos a la relación paternal con Dios. Dios vuelve a ser nuestro Padre. Cuando nosotros pecamos, lo que hicimos fue rechazar a Dios como nuestro Padre. Y como obedecimos al diablo, entonces la palabra de Dios dice
que nosotros éramos hijos de nuestro padre el diablo cuando estábamos en pecado. Mas ahora que venimos a Cristo Jesús, ahora somos hijos de Dios. Entonces, nuestra vida y todo lo que hacemos en nuestra vida debe ser para Él y por Él, porque Él es el Señor de todas las cosas, Él es la verdad, Él es la sabiduría. En Él, y de hecho la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo del 26 al 28, nos indica no solo que somos creación de Él, sino que en Él vivimos y en Él nos movemos. Y en Él morimos también. Entonces, nuestra vida debe ser para cumplir el propósito de Dios para nosotros, el propósito de Dios establecido en la palabra de Dios. Y al cumplir el propósito de Dios establecido en la palabra, entonces vamos a vivir en la plenitud del reino. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, el que hace la voluntad del Padre entra al reino de los cielos, y entrar al reino de los cielos es vivir en la plenitud de la vida en Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y eso implica plenitud de vida, implica bienestar, implica vida abundante, vida en prosperidad, vida en bienestar, vida en plenitud, vida, la vida como debe ser vivida. Por eso necesitamos el conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y es la sabiduría que nos lleva a vivir en el reino. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin la aplicación de la palabra de Dios, usted y yo difícilmente vamos a entrar al reino de los cielos. Finalmente, el que Jesús sea identificado como el alfa y la omega, ya vimos que significa que Él es el principio y el final de todas las cosas. Él es la razón de la existencia de todas las cosas, que nuestra vida debe estar en función de Él, de cumplir el propósito de Él, y que Él no solo es nuestro Salvador, sino el Señor de nuestras vidas, y como Señor de nuestras vidas también Él es el juez de todo, de todos y de todos. Recordemos que al final de nuestras vidas, usted y yo no nos vamos a presentar delante de Cristo, ya sea en el tribunal de Cristo para recompensas en cuanto a los que son hijos de Dios, en cuanto a los que han sido salvos, o bien en el juicio del gran trono blanco para condenación de todos aquellos que no reconocieron el señorío de Cristo. Él es el juez, y esto nos lo enseña la palabra en Juan capítulo 5, versículo 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que usted y yo, al final, el hecho de que Jesús sea el alfa y la omega no significa solo algo que suena bonito o solo un título, sino que significa todo lo que hemos hablado, que Él es que a través de Él fueron creadas todas las cosas, de Dios, por Dios y para Dios. Y que eso implica que Él es no solo el creador de todas las cosas, sino el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y que todo es para la gloria de Él, y usted y yo necesitamos ser para la gloria de Dios, y eso comienza cuando usted y yo venimos a la salvación en Cristo Jesús, cuando le reconocemos como la razón de ser de nuestras vidas, el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Y finalmente seremos juzgados para recompensas, si es que hemos creído en el Señor Jesucristo, y si no, para consecuencias en la condenación eterna si no creímos en Él. En conclusión, Jesús es el Dios, y Jesús es Dios y es eterno. Él es desde el principio y hasta siempre. En segundo lugar, Jesús es uno con el Padre. En tercer lugar, Jesús es el Señor de todo, ante quien se debe doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso va a suceder
tarde o temprano, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10. O reconocemos el señorío de Cristo aquí en la vida terrenal, o las personas que no lo reconozcan en la vida terrenal lo van a tener que reconocer en el final de sus vidas en el juicio del trono blanco, pero ya no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque ellos ya sellaron su condenación eterna. Entonces, la otra conclusión acerca de que Jesús es el alfa y la omega es que todo es de Él y para Él, como dice Romanos 11:36, y esto tiene una implicación para nosotros en el sentido de que nosotros debemos vivir para Él y que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria, porque es en Él que vivimos, que nos movemos, que somos. Y sin hacemos las cosas separadas de Él, nada podemos hacer, nada que tenga peso eterno, nada que valga la pena, nada que tenga trascendencia, como dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Nuestra vida viene de Él. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y los pámpanos son las hojas de la vid. Si las hojas se quitan de la vid, las hojas ya no producen fruto, ya no producen uvas. Entonces, la vida del pámpano está ligada a la vida de la vid. Usted y yo, nuestra vida está ligada a Cristo. Nuestra vida viene de Él, por Él y para Él. Como Señor, otra conclusión es que como Señor de todo, también es el juez de todo, ante quien finalmente nos presentaremos para dar cuenta de nuestras obras como creyentes. Aunque Dios y Jesús, como uno con el Padre, es grande en misericordia y también es justo, y es terrible cosa caer en manos del Dios vivo, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 31. Y eso sucederá en el final, en el juicio del trono blanco, cuando los que no reconocieron el señorío de Cristo se presenten delante de Él y sean condenados a la condenación eterna. Pero no necesitan llegar a ese punto. Hoy es el tiempo en el que el Señor puede ser hallado. Hoy es el tiempo en el cual necesitamos volvernos a Él. Y la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 1, versículo 8, que si nuestros pecados fueran como la grana, cuando venimos al Señor pedimos perdón, nos arrepentimos y lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas, para vivir nuestras vidas a través de Él. De ahí en lo sucesivo, Él limpiará nuestros pecados y lo que era rojo como la grana se volverá blanco como la nieve y estaremos a cuentas con Él. Pero el tiempo de ponernos a cuentas con el Señor es ahora. Es todavía en este momento en el cual tenemos vida, en el cual respiramos, porque más tarde, una vez llegada la muerte física, ya no hay solución. Ya fue sellado nuestro destino eterno. Hacia la vida eterna, si reconocimos el señorío de Cristo en la vida terrenal, o hacia la condenación eterna, si no lo reconocimos en la vida terrenal. Entonces, para no ser objeto de su disciplina, juicio o ira, necesitamos caminar en el temor hacia Él, que es la sujeción, es la honra, es la reverencia, es el respeto a Él. La palabra de Dios dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y en primera instancia, el temor de Dios es el que nos lleva a la obediencia, y una vez que maduramos en Él, la obediencia se va a deber a dos cosas. En primer lugar, al temor del Señor, pero por sobre todo al amor a Él. En Juan capítulo 14, versículo 15, la palabra de Dios dice que si nosotros le amamos a Él, entonces obedeceremos sus mandamientos. Y la obediencia trae no solo bendición acá en la tierra, sino también recompensas en la vida eterna. La palabra en la eternidad. La palabra de Dios claramente nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8,
que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, el que siembra en la obediencia a la palabra de Dios, cosechará vida eterna, ya, ahora. Lo mismo que dice Mateo 6:33, si buscamos el reino de Dios y su justicia ahora, todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y buscar el reino de Dios y su justicia ahora significa vivir en obediencia a la palabra de Dios. Lo mismo que nos dice Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que si obedecemos la palabra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones de Dios y nos alcanzarán. Y la palabra dice algo en Proverbios 1:7 también, no solo dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, sino que dice otra cosa que también debemos considerar. Solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, es decir, caminar en el temor de Dios y en la obediencia a su palabra. Recordemos algo, que Jesús es la verdad eterna. Él no cambia con el tiempo, ni con las circunstancias, ni con las épocas o las modas. La palabra no es una moda. La palabra es una verdad eterna. Es la verdad de las verdades, la verdad sobre la cual nosotros necesitamos establecer nuestras vidas, para que nuestras vidas estén bajo un cimiento, sobre un cimiento sólido, que vengan vientos, tempestades, tormentas, lluvias, inundaciones, problemas, circunstancias adversas o circunstancias difíciles, y nuestra vida no se moverá porque está fundada sobre la roca que es Cristo, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, recordemos que el mismo Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 18, que ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que usted y yo necesitamos obedecer la palabra de Dios para vivir vidas plenas, vidas agradables al Señor, vidas bendecidas, y además tener la eternidad, pasar la eternidad con Él en una vida eterna perfecta, completa, absoluta. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado con esto al final de esta enseñanza. Recordemos, Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es la verdad, Él es la palabra de Dios, Él es la sabiduría, y a nosotros nos corresponde vivir en obediencia a esa sabiduría, a esa palabra de Dios, a esa verdad. Necesitamos interiorizar en nuestro corazón que la palabra de Dios es la verdad. Ese es un conocimiento esencial para la vida plena del creyente, y no como muchos que sostienen que Jesús es la verdad, pero a la vez cuando algo no les conviene de la palabra, entonces comienzan a argumentar o a justificar que la palabra no dice lo que quiere decir, sino dice otra cosa. Eso es evadir que la palabra es la verdad, es negar. Con la boca dicen que la palabra es la verdad, pero con sus hechos y sus argumentos la contradicen. Eso no es vivir en la verdad. Usted y yo vivimos en la verdad cuando aceptamos la palabra de Dios tal como está revelada, tal como está escrita, tal como dice, porque la palabra no necesita ser interpretada. La palabra es la verdad. Y la verdad es para que la conozcan todas las personas. Dice la palabra que aún los simples entenderán su palabra. Y eso significa aún las personas con menos entendimiento, menos inteligencia, con menos estudio, es capaz de conocer y entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice lo que dice, punto. Y así como la verdad es una persona, también esa verdad debe ser un concepto plenamente establecido en nuestro corazón para vivirlo. Un concepto que necesitamos tener como la luz de nuestras vidas. De hecho, lo dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted y yo decimos que amamos a Jesús, usted y yo deberíamos amar la palabra, porque Jesús es la palabra, como ya lo mencionamos anteriormente en Juan 1, versículo 1, y en Juan 1,
14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra es la verdad, y la palabra y la verdad nos llevan a la sabiduría. La aplicación de la palabra, la aplicación de la verdad es la sabiduría. Y la palabra de Dios nos enseña también que usted y yo necesitamos ser sabios. Y esa sabiduría viene de la aplicación de la palabra de Dios. Pero para aplicar la palabra de Dios, como ya mencioné, en nuestro corazón debe estar absolutamente clara que la palabra es la verdad, y no necesitamos buscar argumentos para torcer esa verdad, para amoldar esa verdad a nuestro interés, a nuestro gusto, a nuestra conveniencia. La palabra dice lo que dice, y usted y yo necesitamos obedecer la palabra. Como dice, si verdaderamente somos hijos de Dios, vamos a ser obedientes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice: como hijos obedientes, sean santos como yo soy santo. Así que, muy bien, con eso hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Les recuerdo que el día de mañana a las 7 de la noche tenemos otra enseñanza acerca de la revelación de Jesús a través de sus nombres, y le invito a que no se la pierda, y le voy a explicar por qué. La mayor parte de personas, y de una vez le voy a anticipar por qué, la mayor parte de personas cuando piensan en Jesús, piensan la mayoría en el Jesús de las imágenes, en el Jesús de las películas de Semana Santa, en el Jesús que se despojó de su gloria y se hizo hombre para venir en su primera venida. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando Jesús resucitó, Él recibió no solo de vuelta toda su gloria, sino aún mayor gloria. Y el Jesús que hoy vive, el Jesús de hoy para usted y para mí, en el cual nosotros vivimos y en el cual nosotros estamos, es un Jesús que ya recuperó toda su gloria, con el mismo carácter de Jesús en la tierra, pero con una gloria aún mayor, con una gloria aún diferente. Solo le voy a dar un adelanto. Dice la palabra que Jesús hoy tiene ojos como llama de fuego. Eso es completamente diferente a la idea de que la mayor parte de las personas tienen de Jesús. Así que le invito para que mañana a las 7 de la noche nos pueda sintonizar en ese otro estudio y comencemos a ver, a cambiar nuestra perspectiva de quién es Jesús, en el cual usted y yo vivimos, el que es más que vencedor, aquel en el cual usted y yo estamos, vivimos y nos movemos. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecidísima noche, que sus fuerzas sean recuperadas en esta noche, para que el día de mañana todas sus energías estén listas para hacer todas las cosas para la gloria de Dios y para bendición de cada uno de nosotros y de los que nos rodean. Y aparte de ello, le doy las gracias por conectarse a esta transmisión y le envío un abrazo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.